los historiadores dicen que él cargó su madero, que pesaba alrededor de 90 kilos, y tuvo que caminar más de 500 metros para llevar su madero a la cruz. Pero cuando él estaba crucificado ahí, habían muchas personas a su alrededor, y yo quiero compartir a través del estudio de la palabra de hoy lo que pasaba cuando Jesús estaba en la cruz. Cómo las personas lo injuriaban, cómo se burlaban, cómo él aún en su aflicción seguía gimiendo y clamando por todos nosotros. La cruz para nosotros como cristianos es de suma importancia. Era una muerte muy cruel que los romanos adoptaron de culturas antiguas. Se dice que Carlomagno la trajo a los tiempos romanos, la copiaron a los cartagineses, y de ahí era una muerte muy cruel. Las personas podían estar hasta 4 días ahí esperando morir, y Jesús lo hizo solamente por amor a nosotros. Todo el evangelio, toda la esperanza del cristianismo está puesta en esa cruz donde Jesús derramó su sangre. Y yo quiero compartir en esta hora lo que le pasó a Jesús en la cruz, en la hora que él tuvo. En los tiempos en que vivió Jesús hace más de 2000 años atrás, existían 2 tipos de horas. La hora de la expresión judía, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta, la hora sexta, y la hora romana, que nosotros la podemos trasladar al tiempo moderno nosotros, las 9 de la mañana, las 10, hasta las 3 de la tarde. Y eso es lo que quiero compartir yo con ustedes, la hora en que Jesús estuvo en la cruz y lo que le pasó a él en esos momentos de la cruz. Nos podemos recordar que en la noche Jesús estaba en el huerto y llegaron los soldados cuando Judas lo entregó, y después durante toda la noche él pasó a ser llevado a juicio ante Herodes, ante Pilato. Estuvo toda la noche de un lado para otro, donde sufrió mucho, donde lo golpearon de manera muy cruel, y llega un momento en que a él lo hacen cargar la cruz, y era tanto el dolor que él tenía Jesús en su cuerpo. Dice Isaías que su rostro era sin parecer alguno, su cara estaba desfigurada, ¿cómo se llama? Y una de las cosas que hizo Jesús, estaba tan adolorido que no pudo cargar su cruz, y Simón de Cirene lo ayudó a recorrerlo. Y cuando él estaba crucificado, yo quiero compartir unos pasajes de la Escritura donde nosotros podamos meditar en lo que el Señor dice. Dice que la expresión del tiempo de la hora de Jesús, dice que era en la hora tercera, y eso en una hora moderna romana venía a ser como cerca de las 9 de la mañana. Toda la noche él había pasado en juicio. Después del juicio, cuando él lo declaran para crucificarlo, le dicen: tome su cruz y vaya camino al Gólgota, al lugar de la calavera donde iba a ser el crucificado. Y eso eran como las 9 de la mañana, hora nuestra. Dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice Lucas 23, 33. Ese fue el comienzo de la crucificación. Ya estaba el juicio decretado, y ahora estaba él siendo crucificado. Otro día voy a compartir con ustedes un estudio que estoy haciendo sobre todos los elementos que usaron para golpearlo, para maltratarlo, porque acá van y lo crucifican, y a Jesús clavan sus muñecas, clavan su pie y lo ponen a una altura, y ¿cómo se llama? Y al lado de él dice a 2 malhechores. Un tiempo, era como la hora cuarta, y eran cerca de las 10 de la mañana cuando hubieron crucificado. Dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. ¿Se acuerdan que cuando él estaba en el juicio, los soldados se burlaban de él, le pusieron un manto fino, lino, le pusieron la corona de espinas y se burlaban? Pero ahora, cuando él estaba crucificado, los soldados empezaron a repartir entre sí sus vestidos. Él quedó casi desnudo delante de todas las personas que estaban ahí. Acuérdense que los discípulos habían huido, solamente estaba María, la madre de Jesús,
María Magdalena, y estaba Juan, el discípulo amado, estaban ahí en la cruz. Pero todas las otras personas, a los que alimentó, a los que hizo milagros, muchos estaban ahí observando y burlándose. Y mientras que los soldados romanos, que eran en la cultura del ejército romano, eran los más crueles y salvajes, ellos empezaron a echar suerte para ver quién se llevaría cada uno de ellos de la ropa de Jesús. Lo dice Marcos 15:24. Y esto es lo extraordinario, que estaba Jesús ya crucificado, la gente estaba ahí, se burlaban, los soldados echaban suerte, y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ve la condición de Jesús, el amor que Él tiene hacia la humanidad. Acuérdense que el morir en la cruz para Jesús significaba llevar el pecado de todo el mundo. Todo el pecado que existe actualmente, que nosotros podemos ver, la muerte, las violencias, las violaciones, la droga, todo lo que tú te puedes imaginar, Jesús lo estaba llevando y cargando ahí en la cruz. Y cuando Él estaba viendo que a sus pies abajo los soldados iban y echaban suerte sobre sus ropas, Él va y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas personas en este mundo se han olvidado del Señor? Se han olvidado de que Dios un día hizo un milagro a nosotros. Si hoy día tuvimos vida y salud, solamente fue por un milagro del Señor. Y el Señor los miraba ahí en el dolor de estar crucificado, los miraba y decía: Padre, perdónalos. Así es el amor que Él tiene hacia toda la humanidad, hacia cada uno de nosotros. En este tiempo en que nosotros estamos en nuestras casas, que mucha gente está enferma por la pandemia, que hay mucha preocupación, el tiempo en que nosotros podamos acercarnos a Dios y decirle: perdónanos, Señor, a lo mejor hemos estado muy lejos de ti. Y dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. Ahí comienza todo el proceso de sufrimiento. Si tú miras hacia atrás, había estado toda la noche en juicio. Toda la noche la habían golpeado, la habían abofeteado, la habían esculpido, la habían pegado con una caña, le habían puesto una corona de espinas. Y cerca de las 9 de la mañana ya empieza lo último que Él está sufriendo por nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, que es muy doloroso y no se puede imaginar el dolor que Él sentía, Él lo estaba haciendo por nosotros. Por cada uno de nosotros estaba muriendo en nuestro lugar. Y Marcos lo dice, que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice el libro de Mateo en el capítulo 27, versos 39 y 40. La gente, siempre están los observadores, siempre están los que miran qué va a pasar, qué va a suceder. Pero las personas que estaban ahí, su pueblo, muchos, a lo mejor Jesús hizo milagros en ellos, hizo sanidad, lo alimentó. Muchos de los que estaban ahí, dice que pasaban y lo injuriaban. ¿Se imaginan la cantidad de garabatos que le han dicho? La cantidad de insultos que no los puedo imaginar qué insultos les podían decir. Pero la gente que pasaba ahí lo injuriaba. Cada persona lo insultaba. A lo mejor había tanto odio en su corazón que se lo hacían expresar al Señor. Y aparte de eso, meneaban la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Decían: tú que derribas el templo. La gente nunca entendió el mensaje de amor y de esperanza del Señor. Todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra, los 3 años de su ministerio, de los 30 a los 33 años, todo lo que Él vino a hacer fue a enseñarnos lo que el Padre quería que nosotros aprendiéramos. Todo fue una enseñanza, nada fue una imposición. Siempre fue en relación al amor. Y la gente no lo entendió. La Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Saben que Belén significa casa del panadero? Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él vino a su propia comunidad y no le creyó. A lo mejor muchas veces tú has leído la palabra de Dios y no la has entendido y no la has creído.
Pero esta gente que estaba ahí, que vio sus milagros, decía, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Él estaba hablando de su cuerpo espiritual, no estaba hablando del templo hecho por Herodes, no estaba hablando de la magnificencia del templo que existía. Él estaba hablando de su templo. Porque cuando los judíos le piden señal, le dice, la única señal que les voy a dar a ustedes es como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Estaba haciendo referencia a su muerte, que él iba a morir el día viernes, pero que él iba a resucitar el día domingo, el primer día de la semana. Y ellos no lo entendieron, no entendieron que él era el templo, que él era el templo que tenía que morir y que tenía que, ¿cómo se llama?, volver a vivir. Y la gente decía, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, nosotros no tendríamos esperanza, no tendríamos vida eterna, no habría vencido a la muerte. Tenía que seguir todo el proceso que estaba escrito en las profecías y en las escrituras. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ahí estaban todos los que conocían la escritura, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Era un espectáculo extraordinario, estaba toda la gente mirando cómo el Hijo de Dios estaba muriendo, pero ellos no sabían que estaba muriendo por nosotros, estaba muriendo por ti. Que nosotros pudiéramos tener un momento de esperanza. Escarneciéndose, decían otros, con los escribas, a otros salvó. Jesús se murió en la cruz, fue para salvarte a ti y para salvarme a mí primeramente. Antes que nosotros naciéramos, ya Él nos amó con amor eterno. Y Él estaba pensando en nosotros y muriendo por nosotros y llevando nuestro pecado a la cruz. Y la gente le decía, ¿pero por qué no se salva a sí mismo? Porque no entendían la función. Mucha gente todavía ve a Jesús crucificado en esa cruz. Pero quiero decirte que Él murió. Bajó esa cruz, lo sepultaron, resucitó. Ya vive en nosotros. Por eso nuestra vida ha sido cambiada por el Señor. Y los sacerdotes, las personas que conocían de las Escrituras, no lo entendieron. Sálvate a ti mismo, le decían. Pero no era el propósito del Señor. Cuando era la hora quinta, según la expresión judía, y la hora romana, las 11 de la mañana, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos los que estaban ahí, todos los que lo habían abofeteado en la noche, los que habían estado con ellos burlándose, le escarnecían, se burlaban. ¿Cuánta gente no se burla de los cristianos? ¿Cuánta gente no se burla del cristianismo, no se burla de nuestra fe? Ellos viendo a Jesús ahí, que Él no abrió su boca, que Él no expresó, no reclamó. Imagínate que una hora antes Jesús le estaba diciendo perdón a los padres, porque no saben lo que hacen. Y ellos lo escuchaban. Está escrito acá, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ellos seguían burlándose, escarneciéndose y acercándose, le presentaban vinagre. Imagínate el dolor que había sentido Jesús de todos los golpes que tenía en su cuerpo, de todas las heridas. Cómo sus labios estarían hechos tiras, su paladar, sus pómulos, todos sus ojos. Y estos hombres malvados querían ponerle vinagre sobre él. Apenas Jesús respiraba. La muerte de la cruz era tan trágica, tan dolorosa, que era una aflicción que él para respirar tenía que empinarse sobre sus pies que estaban clavados. Era tan débil su respiración. Y ellos le decían, oye rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Siempre con ese desprecio, lo dice Lucas 23, 36 y 37. Y a la hora quinta, las 11 de la mañana, más o menos de nuestra hora romana, uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando él, siendo santo, sin pecado alguno, lo crucifican, estaba en las profecías que lo iban a crucificar en medio de dos malhechores. Pero este, que era un ladrón, que no se arrepintió, tenía la fuerza para injuriar a Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Él quería recibir algo de Jesús, aún en la cruz él quería recibir que lo salvaran a él. Pero en el corazón de este ladrón no había arrepentimiento. No había esa búsqueda que Dios tiene. Cuando Jesús comienza su ministerio a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Este es el tiempo que a lo mejor nosotros, con esta pandemia, el Señor que nos tiene en las casas, nos ha dado el tiempo para que nos podamos reconciliar con Dios, para que lo podamos buscar. Este hombre se burlaba y no se arrepintió. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Este ladrón arrepentido reconoce que Jesús era Dios. A lo mejor había escuchado, a lo mejor Jesús no había hecho un milagro en él, pero había escuchado que era Dios. ¿Cuántas veces tú has escuchado de Dios y no te has acercado? O simplemente te has acercado para que Dios haga un milagro en tu vida. ¿Ni aún temes tú a Dios? El salmista, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el miedo. La gente en este mundo tiene miedo, sino el respeto, la obediencia a la palabra de Dios. Estaban en la misma condición. Y va este ladrón arrepentido y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba diciendo y conocía: oye, Jesús va a volver. Es como en este tiempo. Están todas las señales, estamos en los principios de que el Señor venga. No sabemos cuándo el Señor va a venir, ni los ángeles del cielo saben cuándo va a venir, pero tú tienes que darte cuenta de las señales que vienen. Habrá peste, enfermedades, guerras, rumores de guerra, terremotos. Los tiempos se han acortado. Y este hombre sabía que Jesús viene. Y yo lo que te puedo decir es que Jesucristo viene por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor se va a llevar a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos los que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que lo tienen en su corazón. Es su iglesia. Y este hombre arrepentido le dice: acuérdate de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Jesús: Jesús, acuérdate de mí? Ten misericordia de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una tremenda promesa, una tremenda bendición, una tremenda certeza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es Dios, Él no miente. Y le hace una afirmación a este hombre: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un lugar especial que Dios tiene para todos aquellos que han creído en Jesucristo y que han muerto. Un lugar de paz. Si a lo mejor tú en este tiempo has perdido un ser querido y esa persona se ha ido con Cristo, yo te puedo decir que está en la paz, que está en los brazos del Señor, que está en un lugar de reposo. Como dice la Escritura, está establecido que todos un día vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Después que vamos a morir, viene el juicio para sus hijos. Está establecido que todos un día vamos a morir. Unos para vida eterna, otros para castigo eterno. Aquí podemos ver las dos diferencias. El que se burlaba se fue al infierno. Pero el que reconoció a Jesucristo ahí en medio del dolor en la cruz, a lo mejor no conocía ningún versículo de la Escritura, pero reconoció en su corazón y Dios tuvo misericordia. No esperes el último segundo de tu vida para reconciliarte con Dios. No esperes estar crucificado y en tu enfermedad, en tu dolor, en tu angustia, para reconciliarte con Jesús. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, dice Lucas 23:43. Jesús siempre tiene los brazos abiertos para nosotros, siempre. Somos nosotros los rebeldes, somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Jesús allí en la cruz miró
cuánto dolor habría en sus ojos con esa corona de espina que habían clavado los soldados. Miró hacia abajo y vio a su madre y a su discípulo, a quien amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La madre siempre estuvo a su lado, en todo momento, viendo el sacrificio. Yo creo, a lo mejor tú no entiendes el propósito, pero Jesús es aquella persona que murió en la cruz por nosotros. Él sufrió todo el dolor, y aquí él ve a su madre desamparada y le dice al discípulo amado: mira, aquí está tu madre, aquí ayúdala, comparte con ella. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María quedó angustiada, desolada, llena de dolor y tristeza, aferrada a lo mejor al madero de Jesús, ahí como él sufría. Pero tenía una persona al lado, que era Juan. Y Juan dice que la recibió en la casa. Era la hora sexta, cerca de las 12 del día. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena. Dice Marcos 15:33. Tinieblas. Era como que Satanás estaba ahí con todos los ángeles, viendo como el Hijo de Dios moría en la cruz. Moría en la cruz. Se oscureció todo, absolutamente todo, una gran oscuridad. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Mateo 27:46. No es que Dios lo haya desamparado. Era tanto el dolor que había en su cuerpo. Era tanto el pecado que él llevaba. Si Jesús, cuando él estaba muriendo en la cruz, lo estaba haciendo con amor, pero él en su cuerpo llevaba todas las enfermedades que tú puedes conocer. Todas las enfermedades las llevaba en su cuerpo. Todo el pecado que existe, que nosotros lo vemos ahora a diario y que el mundo está hastiado de todos estos pecados, el Señor lo estaba llevando en esa cruz. Y clama: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se produce algo especial. Dios Padre, no podía estar al lado de su Hijo, porque su Hijo Jesucristo estaba cargando todo el pecado del mundo, y Dios es santo. Dios Padre es santo, 3 veces santo. Y Jesús estaba llevando todo el dolor. Imagínense una persona tan pura como Jesucristo. Él murió en la cruz sin pecado alguno. Fue tentado en todo. Y cuando Él toma la cruz, lleva todo el pecado de esta humanidad, todo el orgullo, toda la rebeldía, todo el ego, todo el egoísmo, todo lo que tú puedes imaginar. Él lo estaba llevando en su cuerpo y él se siente desamparado. Por eso clama a Dios: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Era tanto la angustia de él, apenas podía respirar. Generalmente las personas que estaban ahí en la cruz, crucificada, morían por un paro respiratorio, porque ellos necesitaban respirar. Imagínate estar clavado y clavados sus pies. No podían respirar y él dijo: tengo sed. Dice Juan 19:28. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Todo está hecho. Cumplida todas las profecías que estaban relacionadas con él. Su nacimiento, su sacrificio, su muerte, estar en la cruz. Y él dice: consumado es. Entonces inclinó su cabeza.
Cuando Él dice consumado es, ya ha hecho todo a la perfección. El morir en la cruz era lo más cruel que podía existir. Pero Jesús va a la cruz para que la gente se burle, para que los soldados echen suerte sobre sus ropas, para que la gente lo vea medio desnudo, vean su cuerpo hecho pedazos. Dice consumado está todo hecho a la perfección. Todo lo que Jesús hizo en sus 33 años de vida, lo hizo a la perfección solamente por amor a nosotros. Solamente por amor. Ella no quiere más sacrificios. Ningún sacrificio nuestro se compara al sacrificio de Cristo. Mucha gente en esta Semana Santa hace sacrificios por tradiciones humanas. Pero Jesús lo cumplió todo. Cumplió todo al pie de la letra, porque siempre hizo la voluntad de su Padre. Siempre Él obedeció. Y después que tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Te imaginas todo el dolor que Él estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde crucificado con todo su cuerpo hecho pedazos? Y simplemente fue por amor a ti. Ahí está basada nuestra fe, en esa cruz, en ese madero en que Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el último segundo de su vida estuvo en la obediencia a su Padre. Todo lo que Jesucristo hizo acá en la tierra fue en obediencia a su Padre. El morir fue en obediencia a su Padre. Y encomendó su espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y era la hora tercera, cerca de las 3 de la tarde. ¿Te imaginas todo el desprecio de la humanidad? Si las únicas personas que realmente estaban doloridas en su corazón cuando Él estaba en la cruz, era su madre María, María Magdalena y Juan, su discípulo amado, y todo el círculo de personas que estaban ahí, solamente se burlaban, solamente se reían de lo que Él estaba haciendo. Todas esas horas que Él pasó en Jesús, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, recibió todos los garabatos que tú puedas conocer, todas las injurias que tú puedas imaginarte, todas las burlas de la gente, y solamente lo estaba haciendo por amor. Nosotros vemos las películas estas extraordinarias del cine norteamericano, de la pasión de Cristo, pero no se compara al dolor que el Señor Jesús llevó en su cuerpo por nosotros. Nosotros muchas veces nos acordamos de Jesús y de la Semana Santa, de la muerte, en esta fecha. Pero Él lo hizo por todos nosotros, para que todos los días nosotros podamos mirar esa cruz y podamos acordarnos de que un día Cristo murió solamente por amor a nosotros. Yo te quiero llevar que esta semana, tu fin de semana, en que recordamos Semana Santa, en que a lo mejor no vamos a hacer nada en nuestras iglesias, pero sí en nuestros hogares podamos meditar en el sacrificio de Cristo. Podemos estudiar lo que Él sufrió, cómo Él sufrió. Podemos estudiar todos los golpes que Él recibió, todos los insultos que Él recibió, cómo lo llevaban de un lado para otro para juzgarlo durante toda la noche. De Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato. Cómo los sacerdotes maquinaban entre sí, cómo acusarlos, traían una persona a otro. Y después cuando estaban en la cruz, todos se burlaban. Nosotros como cristianos somos los responsables de exaltar el nombre de Cristo. Somos los responsables de darle valor a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue a precio de sangre. Por su sangre nosotros fuimos sanados, fuimos curados, fuimos salvados por su sangre, por su preciosa sangre. No esperes que Cristo venga otra vez a morir por ti, porque no lo va a hacer. El Señor en su segunda venida va a venir por su iglesia. Pero Él ya nos demostró en la cruz
que murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos dos opciones: ser como la madre de Jesús, María, como María Magdalena o como Juan, estar ahí a los pies de Jesús, abrazarlo, o ser como todas las personas que caminaban por ahí, meneando la cabeza, burlándose, riéndose, diciéndole: sálvate a ti mismo. Piensa ahora en lo que Dios ha hecho por ti. Un día, hace 33 años atrás, Jesucristo vino a mi corazón y transformó mi vida, y yo le creí. Le creía a la que Él hizo en la cruz por mí. Y ahora esa cruz está vacía porque Cristo murió y resucitó. Pero ahora en el tiempo en que nosotros nos podemos dar cuenta, no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. A que no menees la cabeza, a que no lo injuries, sino que tú vuelvas tu corazón al Señor y dígale: gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, Señor, porque tú fuiste solamente por amor a ti. Yo quiero orar por ti en esta hora. Pedir que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque muchas veces hemos meneado la cabeza y lo seguimos mirando, lo seguimos crucificando. Pero Jesús siempre está con los brazos abiertos esperándonos, para que podamos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y si tú en esta hora todavía no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito que tú puedas entregarle tu vida al Señor, pedirle perdón. Padre Jesús, perdóname por todos mis pecados, te entrego mi vida. Yo te acepto en mi corazón para que tú seas Señor y Salvador en mi vida. Oremos. Dios amado, gracias por Jesucristo. Gracias por la obra que hizo por nosotros en la cruz. Gracias por morir en la cruz. Te pedimos que tú nos perdones todas nuestras faltas. Señor, a lo mejor somos como esa gente que estaba paseándose alrededor de la cruz y meneamos nuestra cabeza y no reconocemos el valor inmenso de que tú hayas muerto en la cruz. Bendice a toda nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice a todos los que están sufriendo en esta hora y dejamos ante ti, Señor, todas nuestras cargas, porque tú ya moriste